Buenas tardes, amigos y amigas que me hacen el favor de escuchar, de ver mis videos, mis presentaciones. Muchas gracias también a los enemigos, mis amados enemigos que también tienen el disgusto de verme, pero me hacen el gran honor de perder su tiempo viéndome. Cuando empezó esta crisis, que hablamos del COVID-19, dije, y lo repito una vez más, que yo iba a ser parco, que no iba a dar opiniones apresuradas, ni opiniones acerca de su origen posible o no posible. No iba a hacerme eco de noticias que viera, informaciones alarmistas. Tampoco me atreví, o sé, pese a los conocimientos médicos que tengo, de dar recetas o decir tratamientos posibles, porque declaré en aquella ocasión que todo cuanto se dijera en esos momentos podría resultar imprudente. ¿Por qué imprudente? Porque nadie, absolutamente nadie, me refiero a ese nadie y absoluto, del mundo médico de los países, tenía conocimientos sobre a qué o con qué se está enfrentando. Sin embargo, hay un sector, hay un grupo que sí tenía conocimiento de qué se trataba, porque todo parece indicar que es producto de una manipulación de manos oscuras, malévolas, que están detrás de esto. Cuando fuimos obteniendo conocimientos de esta realidad, dijimos que no me iba a dedicar a acusar a nadie ni hacerme eco de acusaciones de decir que fueron tales o cuales, tal o cual nación, etcétera. Y repetí un par de videos anteriores que al final de todo esto, cuando pasaran los nublados, contaríamos las estrellas, en clara alusión metafórica de que cuando termine todo esto, habrá tiempo para juzgar y castigar a los culpables de estar detrás de esta desgracia. Ahora, después de muchos días y después de escuchar muchísimas teorías conspirativas, de gente que habla que fueron los chinos, otros dicen y aseveran que hay un médico de Harvard preso, y si buscaron citas, se hablaron de CNN, y yo prácticamente lo que es a CNN y a otros grupos, perdón, yo no le creo nada de lo que informan, porque fue la misma gente que crearon una conciencia colectiva a favor de una invasión a Irak, porque Irak supuestamente, Saddam Hussein, el malo de la película de ese entonces, tenía armas de destrucción masiva. Fue el mismo CNN, la Fox, el País de España y otros medios que se encargaron de decir que habían 10.000 muertos en las calles de Trípoli, asesinados por el criminal régimen de Muammar el-Gaddafi. El resultado fue que esos muertos nunca aparecieron y el velo se ha descubierto y Gaddafi fue producto de un vil asesinato orquestado por ese sector oscuro que quería apoderarse de las riquezas de Libia y no le importó destruir al país más estable de toda África a fin de hacerse con las riquezas. Hay testimonios, datos de que había reservas millonarias en dólares, oro, plata, diamantes y joyas en el único banco que existía en Libia, y se encargaron de saquearlo franceses, ingleses y estadounidenses. Los que entraron se llevaron todo lo que había ahí.
Lo mismo ocurrió en Bolivia después del golpe de Estado. Las grandes reservas de oro que había en Bolivia, el Banco Nacional de Bolivia, La Paz, fue sacado de Bolivia y ese oro ya no está en Bolivia. Es decir, que la cultura del saqueo y del robo se ha orquestado y se han inventado tantas cosas para tumbar regímenes, dar golpes de Estado, hacer intervenciones militares en lugares donde hay que buscar. Pero en aquellos lugares donde no hay nada que buscar, como pasó en Ruanda y Burundi en los años 80, básicamente en el año 85, 86 por ahí, donde hubo más de 1 millón de muertos asesinados a puro machete. Ahí no intervino ninguna nación del mundo para frenar la masacre. Como se cansaron de matarse los Tutsis con los, con los Hutus, la matanza se paró. Hoy Ruanda es un país donde la mayoría son mujeres y las mujeres están ocupando los puestos laborales, las mujeres conducen autos, las mujeres manejan los tractores, las mujeres manejan las maquinarias pesadas en las industrias. Es un país donde las mujeres, a falta de hombres, han tomado el control de la economía para sacar ese país adelante, lo de Ruanda. Yo suelo ser una persona incómoda, lo admito, soy muy incómodo para mis empleadores, soy muy incómodo para ciertos círculos políticos, religiosos, porque digo las cosas como son. A algunos empleadores no les gusta tener a personas que piensen, que razonen, que digan las cosas como las ven, como las piensan. Pero yo soy de las personas que me acerco a mis empleadores, a mis superiores, y les digo las cosas que están mal o las cosas que se pueden hacer mejor para crear un mejor ambiente dentro del espacio laboral. Y así lo hago en la iglesia, donde quiera que esté. Me acerco primero y hablo, y digo esto es así, así pienso que esto puede resultar mejor de esta manera. Algunos lo agradecen, otros simplemente les resulta incómodo el muchachito, ya un muchachito, ya cumplo 55 años muy pronto. Pero el tema que nos ocupa ahora es un poquito más delicado. Delicado en el sentido de que las cosas se están destapando. Hay una científica norteamericana, una especialista en virología, investigadora increíble llamada Jane Mikovic, que trabajó para el CDC, que trabajó para... Pueden buscar su biografía ahí en Wikipedia, en otros datos, vayan a Google y pongan Jane Mikovic y va a encontrar una persona que ha tenido muchísimas controversias, incluso hasta estuvo en la cárcel, acusada de, de un asunto, una conspiración por oponerse a una serie de vacunas, etc. El caso es que esta señora ha participado en cientos de investigaciones y estuvo muy de cerca trabajando con Fauci, el asesor que tiene Mr. Trump en el área de virología y que han tenido algunas contradicciones. Ella plantea cosas muy interesantes, algunos compañeros, hay un video viral que se está haciendo viral, que lo tradujo Rafael Palacios, está en YouTube, y algunos amigos lo tienen. Está la versión en inglés completa de esa entrevista de casi 2 horas que le hace una periodista a la doctora Jane. Y Jane dice algunas cosas interesantes que uno que tiene un poquito de conocimiento en medicina puede encontrar como lógicas. Yo no estoy en este momento para negar la realidad de la pandemia, porque existe. Y la cantidad de colegas en República Dominicana, gente con la que interactúo, que están infectados, gente que ha muerto, los más de 80 muertos médicos en Ecuador y aquí en New York, en Italia, en todas partes, médicos y enfermeras, trabajadores de la salud, la gente conocida nuestra que ha muerto. Eso es innegable. Es innegable. Yo no voy a entrar en discusiones que si es necesario no
cuarentena, porque siempre lo he mantenido, es mejor prevenir que tener que lamentar. Y respetar las disposiciones sanitarias de los gobiernos es prudente, porque ningún país del mundo, escúcheme bien, vamos a decir de las superpotencias y la gente, los países ricos y los países con sistemas organizados de salud pública, estuvo preparado para hacerle frente a esta emergencia sanitaria. Yo siempre he defendido la hipótesis de que hay sectores oscuros, manos en las sombras, que están detrás de todo esto, detrás de las desgracias, gente que gobierna en las sombras. Por ejemplo, Estados Unidos es una nación de casi 250 años de existencia. Es la nación, vamos a decir, el país organizado más viejo aquí en Estados Unidos, en América. Durante todos estos años, el país ha desarrollado una infraestructura de gobierno que nadie puede conocer de la noche a la mañana. Y la idea de que un presidente, al llegar al poder, al dirigir el gobierno federal, tiene el control y el conocimiento de todas las agencias, instituciones, laboratorios, centros de investigación en todas las áreas, es una fantasía. Trump no conoce ni un tercio de las estructuras de gobierno en las sombras de este país. Como no lo conoce ningún presidente, no lo ha conocido ninguno. Cuando Kennedy habló de eso, ustedes conocen la historia. ¿Qué pasó con él? ¿Ah? Sucede que, si ustedes han visto la película Independence Day, con Will Smith, la primera, no la segunda, noten que el presidente, cuando le hablan del Área 51, él dice, esto existe, porque él no sabía que eso existía, que esa base existía. Todavía cree que era la ficción de que exista o no exista, eso no es relevante. Lo que quiero decir con esto, que no crean que Trump conoce todo. Sin embargo, de acuerdo a la doctora Mikovich, cuando Trump llega al poder, elimina los laboratorios para la creación de armas biológicas que había en Estados Unidos, por lo menos en territorio estadounidense, pero él no sabía, ni creo que tenga el conocimiento de todos los que existían esparcidos por el mundo. Eso obra en favor de Mr. Trump. Ahora bien, ¿qué es lo interesante que dice la doctora Mikovich? La primera teoría de que el virus del COVID-19 tuvo origen en China porque una sopa de murciélagos que comió a alguien le infectó y esa persona continuó multiplicando el virus. De acuerdo a lo que ella explica, y es lógico, un virus de origen animal no puede infectar a un ser humano de manera directa. Una especie tan distinta al hombre como lo es el murciélago no puede transmitir directamente de murciélago a hombre. Tendría que ir ese virus a un animal cuyo código genético sea similar, parecido al del ser humano. ¿Cuáles son los dos animales más parecidos al ser humano en cuanto a estructura genética? Los primates, los chimpancés, el orangután y el cerdo, el cual comparte, por ejemplo, el 98% de los genes con el hombre. Por eso es fácil usted agarrar un hígado
un riñón o un corazón, criarlo en cerdos. Fácil digo para a los genetistas, la gente que trabaja en eso, desarrollo de órganos para implante, para trasplante. Criar, como de hecho se está haciendo en cerdos enanos, hígados, riñones, páncreas, para ser trasplantados, injertados, trasplantados a seres humanos. De ahí que la insulina más barata también es, es el cerdo y se usa en humanos. Es decir, que un virus de un gato o de un perro no puede pasar al ser humano a menos que haya un puente, una especie intermedia. Por ejemplo, un cerdo se puede comer un murciélago y con ello adquirir los virus que tiene el murciélago, infectar el cerdo. Entonces nosotros nos comemos el cerdo y nos infectamos nosotros. ¿Qué pasó con la gripe H1N1, la porcina? Entonces, dice que la tesis desde el murciélago, según Mikovic, es totalmente descartable. Eso no tiene lógica. Pero ella dice algo más interesante entre las muchísimas cosas que dice, que no hay tiempo para uno resumirlas en 15 o 20 minutos, ni siquiera 20 minutos. Ella dice que la única manera en que ese virus pudo haber llegado y convertirse en pandemia, haber brotes en todo el mundo, es a través de la inoculación por medio de las vacunas, algo bastante peligroso. Lo que ella dice es bastante peligroso, en el sentido de que es posible y tiene también que ser demostrado. Porque muchas vacunas, según ella dice que ella lo hizo en el laboratorio, se les agregan, se crían en los perros. Se experimentan en los perros y en los ratones. Y la sangre infectada, para atenuar un virus, para hacerlo menos dañino, se extrae de ahí, del animal infectado, y se modifican, se experimentan, se repiten una y otra vez, se prueba y se prueba, hasta que se obtiene una cepa menos dañina para el ser humano, que una vez inoculada le crea anticuerpos para defenderse del ataque de la cepa más virulenta. Eso es más o menos un parafraseo de lo que ella explica en inglés. Sucede que, por ejemplo, casi a todos nos ha salido el herpes labial. Todos somos portadores del herpes labial. Algunos lo heredamos a los padres, se transmite, pero ese herpes no se activa, lo tenemos, pero no se activa a menos que sea bajo estrés. Estrés, en caso de una fiebre alta, el virus se activa y nos sale el herpes de los labios, cuya complicación mayor es el herpes genital, por eso se considera que una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, ella tiene una teoría porque no se ha probado de las cosas que dice la señora Mikovic, doctora Mikovic, es que si eso es producto de una manipulación y que el virus fue puesto en las vacunas para ser activado en X tiempo bajo ciertas condiciones, por ejemplo de estrés, es más creíble que el supuesto origen animal del mismo. Bueno, ¿y qué situación de mayor estrés que esta paranoia colectiva que está sometida a la humanidad por los medios de comunicación, los muchos bulos, los muchos fake news, gente opinando, gente alarmando, gente diciendo que ya sí se va mal la guerra, que ya los chinos que los se van a atacar a los Estados Unidos va a atacar a China?
Pero hay una cosa que me ha puesto a pensar a raíz de lo que escuché. ¿En qué países ha golpeado más fuerte, con más fuerza esta pandemia? Y esto lo voy a seguir investigando porque todavía no tengo los datos claros. Pero resulta que aquellos países donde ha habido campañas de vacunación masivas contra la gripe, contra el polio, contra muchísimas enfermedades virales, el ataque ha sido más fuerte, el bruto ha sido más fuerte. Noten que en países, eh, vean Haití, todos pensaban que el virus entraba en Haití y iba a acabar como hizo el cólera. Miles de personas infectadas, miles de muertos. Que no se sabe cuántos murieron del cólera en Haití. Sin embargo, vean las estadísticas. Un país sin sistema sanitario, que no existe, sin estructura de ningún tipo, está abriendo sus fábricas y hay menos casos en Haití que en República Dominicana y hasta que en Cuba. Miren el caso también de El Salvador. No creen que fue por las medidas que tomó el presidente. No. Es que los países donde ha sido más deficiente la implementación de prevención de enfermedades virales, este virus paradójicamente los ha afectado menos, igual que los países de la África. Mientras más rico, mientras más organizado el país, mientras más eficientes han sido las campañas de vacunación contra gripe y enfermedades virales, más fuerte ha sido el brote. ¿Coincidencia? No. Ahora, yo quiero que algunas personas que comente y a los que les envíe este video me pueda testificar si ha escuchado que en Corea del Norte ha habido brotes gigantes. Amén de que Corea del Norte tiene uno de los sistemas de salud pública más eficientes, no lo dice la ONU, lo dice la UNICEF, lo dice muchísimos organismos internacionales, y que allá las cosas son totalmente diferentes. Sin embargo, no existen esas campañas masivas de vacunación que se hacen en países de América Latina, Estados Unidos, Europa y etcétera. ¿Será coincidencia? Digo yo. Estas cosas ya no quiero tener mucho más. Sea como sea, existen manos oscuras detrás de esto. Yo no voy a acusar ni caer, decir que fue el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de China, el de Rusia, el de la India o el de Italia, de nada. Yo lo que puedo decir que ese sector poderoso que controla la economía mundial, ese sector que es el que patrocina las investigaciones a nivel de todo el mundo, ese sector que controla todo, sector oscuro, que mueve los hilos, esos ricos y poderosos, esos que no se sabe si son humanos o qué son, esos demonios, como diría alguien. Como la misma Mikovic nombra a una persona, esos demonios, no les importa más que sus riquezas. Por eso yo apoyo la postura del gobernador de Pensilvania, Wolf, la de Cuomo y de otros gobernadores que han decidido poner por encima del mercado, de la economía, la salud de sus ciudadanos. Vienen tiempos duros. Y aunque yo no soy muy dado a usar la Biblia
Sí quiero leer, para terminar, y dejarlos que reflexionen sobre esta parte que dice Santiago sobre los ricos. Creo que está aquí en el capítulo, en el capítulo 5 de Santiago. Dice, los ricos injustos. Ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestra riqueza está podrida, vuestra ropa está comida de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará vuestra carne como fuego. Habéis acumulado tesoros para los últimos días. El jornal de los obreros que han cegado vuestros campos y que por engaño no les habéis pagado clama. Y el clamor de los segadores ha encontrado en los oídos, ha entrado en los oídos del Señor Todopoderoso. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y habéis sido disolutos. Habéis cebado vuestro corazón como en el día de la matanza. Habéis condenado y muerto a personas inocentes que no se os oponían. Pongan mucha atención al versículo 6. Habéis condenado y muerto a personas inocentes que no se os oponían. No a los rebeldes, no a los que denuncian, no a los que combaten, no. A personas inocentes que no se oponían, que no hacían guerra, que no protestaban, que no se levantaban contra ustedes. Entonces, al crear enfermedades, al crear pandemias, al intentar destruir la tercera parte de la humanidad, como es la agenda de los eugenistas, cosa que hemos escrito y está ahí. Vayan a Google y pongan la palabra eugenismo y van a entender de qué trata esa filosofía macabra. Y verán si todo esto como que no le huele a algo semejante. Porque se están matando a gente inocente. A gente que no huele ni es de gente que no hace nada. No a gente incómoda como nosotros. Entonces, sepan ustedes que también en el libro de los Efesios, capítulo 6, le dice a los cristianos, a los creyentes, que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, contra malicias, contra principados, gobernantes en las sombras, gente que mueve los hilos, manos negras, que están en todas partes del mundo. Es una corporación del mal que tiene gente enclaustradas en el poder aquí. Los tiene en Rusia, los tiene en China, los tiene en Inglaterra, en España, Alemania, Francia, Italia. En todas partes de este grupo son una familia, o son varias familias, son 10 familias, 13, vamos a decir, que controlan desde la sombra los hilos de la economía, la investigación, los recursos, y no les interesa la humanidad, porque no son humanos, son seres tenebrosos, que si tenían algo de humanidad la perdieron y haciendo libaciones al Dios oro, al Dios dinero. Tengan paz, buenas noches y hasta la próxima.